Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversalo by Arias, en donde te mantenemos al tanto con información actualizada de las últimas novedades legales en la región. Pues bienvenidos a un episodio más de Conversalo. Este episodio de hoy es el primer capítulo del evento que tenemos planeado para este 2023 llamado Compliance Week, el evento anual en el que hablamos sobre diferentes temas en la materia de cumplimiento, este año enfocándonos en temas de responsabilidad penal de la persona jurídica. Para este primer podcast tenemos como invitado especial a don Alberto García Chávez, quien es juez de juicio del Poder Judicial de Costa Rica y experto en la materia. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido. Como hemos hablado en varias ocasiones, ¿verdad? Como personas interesadas en esta materia, el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica se ha venido desarrollando en diferentes países durante muchos años, en Costa Rica a partir del 2019 con la entrada en vigencia de la ley, pero se han venido una serie de cambios sobre los que es importante hablar y que refuerzan la importancia de esta materia, particularmente en el tema de los programas de cumplimiento, en los programas anticorrupción, y ahora vamos a ver con detalle el tema más técnico. Pero desde esta perspectiva, Alberto, pues primero que todo nuevamente agradecerte y entrando en materia, pues, ¿por qué esto es importante? O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando acá? Germán, y las personas que nos ven y nos escuchan, primero darte el agradecimiento por la invitación. Siempre es apasionante hablar de un tema que a uno le gusta y que debería estar o está realmente en boga en nuestro país. Tanto lo hemos discutido en muchos foros, pero no se gasta el tema. Por ejemplo, como bien vos lo decías, hace muchos años, en realidad esta responsabilidad penal del ente abstracto de la persona jurídica se ha ido implementando en diferentes ordenamientos jurídicos. Nosotros, a partir del 2019, como bien vos lo decías, ya lo tenemos. Pero aquí hay algo importante que tenemos que acotar antes de entrar propiamente a nuestra legislación, y es que a lo largo de la historia han existido los programas de cumplimiento en general, ¿verdad? Tratando, por supuesto, de alcanzar los principios éticos en el desarrollo empresarial y demás, que definitivamente es una arista que no se puede perder y que toda empresa tiene que seguir. Pero, siguiendo, por ejemplo, el caso español, cuando los programas de cumplimiento realmente tuvieron un auge importantísimo, fue cuando se les amenazó con la posibilidad de que la persona jurídica fuese responsable en un proceso penal. Y esto por algo muy sencillo, porque las otras ramas del derecho que habían sido utilizadas hasta el momento, derecho administrativo sancionador, no ejercían el efecto de prevención y evitación de la corrupción o buscar la evitación de la corrupción para con la función pública. No es sino hasta que se les dice puede ser responsable penalmente y esto va a afectar su reputación como empresa que definitivamente el tema toma importancia. Esta situación en nuestro país ha llevado a que desde antes del 2019 existiesen los programas de cumplimiento de forma general y a partir del 2019 de manera muy tímida las personas jurídicas o empresas hayan empezado a tomar conciencia de si tienen alguna relación con el Estado podrían ser responsables penalmente. Hago este preámbulo porque definitivamente las empresas tienen que tener claro y ser muy conscientes, si contratan con el Estado o tienen algún tipo de relación comercial con el Estado, que necesitan un programa de cumplimiento y un programa de cumplimiento además enfocado en lo penal. Ya vamos a ver con detalle la ley, pero definitivamente es un riesgo que yo creo que hay que visibilizarlo y que las personas o empresas tienen que ser o estar muy atentas a esa situación. La práctica nos señala que las personas jurídicas, muchas siguen sin saberlo siquiera, siguen sin ser conscientes, y de ahí la importancia que quienes dirigen dichas empresas o el departamento legal sepan la existencia de esta responsabilidad y qué hay que hacer para evitarla. Y aquí es donde entra en juego el análisis de la ley costarricense, del reglamento y de los modelos que se han implementado. Claro, claro. Y vamos a ver, Alberto, a partir de esto que venís comentando,
dejando un poco de lado lo que sean los programas preventivos y los programas de anticorrupción, de los que vamos a hablar un poquito ahora con más de detalle. Cuando se habla de responsabilidad penal de la persona jurídica, siempre está el tema de la acción penal, entendida como acción humana, cómo imputar a una persona jurídica, ¿verdad? Y este tema que siempre ha generado cierto resquemor, incluso en las partes más académicas, de estudiosos del derecho penal, pero digamos, en la estructura de la ley como tal, cómo es que se le imputa una acción a un delito, porque con todas las palabras, cómo se le imputa un delito a una persona jurídica, cómo se establece XXSA cometió un delito. Claro, lo primero que tenemos que tener claro es que el sistema penal clásico, como lo conocemos, está estructurado para una acción humana penalmente relevante. Partimos de una acción humana. Entonces, cuando se analiza, mira, la persona jurídica puede ser responsable penalmente y nos vamos al concepto de acción, definitivamente el concepto tradicional no nos va a encajar. Entonces, algo tenía que hacerse o algo tiene que hacerse para poder cumplir con ese primer requisito. Por eso es que la gente dice, ¿cómo una persona jurídica puede ser sancionada penalmente? ¿Va a ir a la cárcel? Bueno, no va a ir a la cárcel. Podría ser que los directivos sí, o la alta gerencia, pero el concepto es distinto. Entonces, a partir de ahí, se viene a crear, bueno, no sé si la palabra es crear, se postula un modelo de imputación distinto al del ser humano, porque no podemos usar el del ser humano en una persona jurídica. Y aquí es donde empiezan las fricciones y los roces con principios constitucionales, un principio trascendental que es responsabilidad por el acto propio. Que sea persona jurídica o persona humana, la responsabilidad penal es individual y personalísima. Yo respondo por lo que yo hice. ¿Cómo vamos a hacer para que una persona jurídica, que es un ente abstracto, responda por una acción? Aquí es donde viene entonces la estructura de una especie de modelo que normalmente se han dividido o señalado dos, el modelo de vicarial o de responsabilidad por hecho ajeno y el modelo de autorresponsabilidad o un hecho propio. Incluso nosotros tuvimos una situación muy particular en Costa Rica porque recuerdo antes del 2019 la discusión era que no es adecuado realmente utilizar el sistema penal para una responsabilidad penal de un ente abstracto. Entonces se erigía el axioma societas delinquere non potes, pero a partir de la entrada en vigencia de la ley 9699 en julio del 2019, ese principio ya sobra, porque ahora es societas delinquere potes sed punire potes. La sociedad puede delinquir y además puede ser objeto de pena. ¿Y cómo se hace? Aquí es donde tal vez los empresarios o quienes dirigen los entes comerciales tal vez no lo han logrado entender. En buena teoría, debería de ser que responde por un hecho propio. Y ese hecho propio o modelo de autorresponsabilidad se basa en una acción de la empresa que se hizo por medio de la evitación o incumpliendo los deberes de vigilancia, un defecto en la organización, un defecto en el desarrollo empresarial. Entonces, lo que se le reprocha a la empresa no es la acción realizada por uno de sus funcionarios, su alta gerencia o terceros contratados, sino que lo que se le reprocha penalmente es su falta de vigilancia hacia la acción que realizaban esas personas. Y entonces ahí es donde se dice, perdón, está respondiendo por lo que falló, o sea, por no vigilar. Por ahí se trata de medio salvar la responsabilidad y es lo que se ha dicho a nivel internacional. Entonces se requiere, siguiendo nuestro modelo, una actuación de un ser humano, son 3 supuestos, alta gerencia, empleados y terceros contratados por los 2 anteriores, que realizan una acción en provecho para beneficio de la persona jurídica, un determinado tipo de delito muy vinculado a la corrupción en la función pública. Y aquí es donde viene un problema que tenemos muy seriamente establecido. Si ven, hasta este momento esos requisitos no se habla nada de faltar al deber de diligencia. Nuestra ley, en el artículo 2 y en el artículo 4 y creo que el 7, para los hechos que son cometidos por empleados normales que no son alta gerencia y terceras personas contratadas para que realicen una función para la persona jurídica, se le agrega que además esas acciones tienen que haber sido eludiendo el programa de cumplimiento. Entonces desde ahí vemos, ocupamos un programa de cumplimiento, porque si no tenemos programa de cumplimiento,
ya va a ser mucho más fácil imputar a la empresa. Digamos que hasta ahí podríamos hablar de una especie de modelo de autorresponsabilidad. No estoy tan convencido, pero bueno. Pero con el inciso A del artículo 2 y el artículo 4, si no recuerdo mal, que la alta gerencia no se exige que sea eludiendo los modelos de cumplimiento. Básicamente es el sujeto A es alta gerencia de la empresa y comete un hecho en favor o en beneficio de la empresa contra la función pública, es responsable. Entonces aquí es donde nuestra ley tiene un serio defecto, porque no estamos sancionando a la persona jurídica por su falta al deber de cuidado o su falta de vigilancia. Simplemente lo estamos sancionando porque lo hizo un alto gerente. Le endosamos una responsabilidad que no es individual. Entonces esto es propio de un modelo que se llama modelo vicarial, que es totalmente anticonstitucional y es lo que hemos venido señalando en diferentes foros. Presenta serios roces de constitucionalidad, presenta serios roces en relación con principios fuertes del derecho penal y es lo que tenemos hasta este momento. Entonces, esta situación también nos permite ver que los modelos de cumplimiento, de prevención de riesgos desde lo penal pueden ser incluso un criterio, si están bien fortalecidos, si son robustos, un criterio o un axioma o un aspecto que va a ser realmente importante para tratar de ejercer una defensa en juicio. Y esto nos lleva a tratar de ver las dos esferas. Ok, el programa de cumplimiento, como lo conocemos, una ética, un desarrollo empresarial adecuado, ético, bajo principios de transparencia, pero también no podemos obviar que puede ser utilizado y debe ser pensado qué sucede si nos llevan a un proceso penal. Porque este mismo modelo que tenemos, que es otra situación que es muy particular, no exime de responsabilidad. Por más que usted tenga un modelo de responsabilidad penal adecuado, la ley dice que no se le quita la pena, que puede atenuar hasta un 40, lo cual es contradictorio con lo que les acabo de decir, que en los incisos B y C, cuando no es alta gerencia, se requiere además que se haya eludido los programas de cumplimiento. Eso se modifica ahora un poco, adelantándonos en los temas, se modifica un poco con la reforma que acaba de entrar en vigencia. Más bien lo que yo siento es que se refuerza, porque se hace una reforma que salió publicada hace un mes, me parece, por ahí lo estuvimos discutiendo, y para el inciso B y el inciso C se señala con la nomenclatura correcta los modelos de prevención de riesgos y demás, pero se sigue dejando el inciso A por fuera. Entonces, el inciso A o la alta gerencia es lo que presenta el problema, no se requiere nada más que sea un alto gerente. Claro, eso sí lo vemos desde la letra de la ley, yéndonos un poco a la cuestión práctica, desde el análisis de la teoría del delito, va a ser realmente un tema de discusión de qué pasa si la empresa sí tenía un modelo de responsabilidad, aunque no sea un elemento de la estructura que aquí se creó, y no me pueden endosar a mí esa situación. Y es un tema interesante porque tiene que ver también mucho con, tal vez con una mala formulación legislativa. Claro. Porque, por ejemplo, en el caso, todos tenemos claro que esto surgió por requerimientos de la OCDE. Entonces, esta reforma surge por requerimientos expresos de informes de la mesa de trabajo anticorrupción de la OCDE. Entonces, dentro de las recomendaciones, una de las recomendaciones es hagan esta modificación, pero el espíritu de la modificación era precisamente crear, por decirlo de alguna manera, la tipicidad de la conducta si existía un programa de prevención y la acción se hacía eludiendo ese programa de prevención. Entonces, digamos que la búsqueda o el espíritu de la reforma como tal era crear esa digamos, a falta de una mejor manera de explicarlo, o sea, la tipicidad de la conducta, si se daban en esas circunstancias. Lo que pasa es que, como decís vos, la formulación sigue siendo deficiente y entonces genera la duda de si realmente es así o no. Claro. De hecho en la práctica, bueno, en la práctica lo que pasa es que hay 5 casos donde hay personas jurídicas sometidas a proceso penal, vienen siendo al final como 14 empresas las que están siendo sometidas. Y ojo, vea la importancia de realmente entender el tema, de la importancia del tema, porque de esas 14 o 15 personas que están siendo objeto ahorita de investigación en un proceso penal, solo una tenía programas de prevención del delito, antes de la entrada de vigencia de la ley 96-99. Muy bonitos, por cierto, aparecen en la página web. Sí, solo una. Y lo que pasa
Es que definitivamente, primero, no lo tenemos claro las personas jurídicas, ni los operadores del derecho, ni los capacitadores. Nosotros lo que tenemos es una mala copia de la primera versión de la Ley de Responsabilidad Penal española, creo que es 2010-2011, y esa ley ha sufrido un sinnúmero de reformas y de pronunciamientos del Tribunal Supremo Español, el Tribunal Constitucional, porque al inicio tenían lo que nosotros tenemos. Vean, un momento, eso no es responsabilidad penal individual, y aquí no está permitida la responsabilidad penal objetiva. Y nosotros lo que copiamos fue eso. Entonces, por eso yo he señalado, es un momento en el que si se tuviese que aplicar ya para analizar la tipicidad de la conducta de un ente jurídico, realmente tendría problemas en cuanto a la alta gerencia. Bueno, en cuanto a los otros también. Les tocaba el tema, por ejemplo, esto del eximente. Normalmente todas las legislaciones eximen si usted tiene un programa de cumplimiento adecuado, y se lo pasaron por alto. Pero acá no. Acá, por más bueno que usted tenga, en teoría solo le sirve para el 40% de disminución de la pena. Pero eso es lo que hay que hacer entender, tanto a las empresas como a quien estudia la ley, de que el defecto, como bien vos decís, en la tipicidad que se estructura, incluso podría llevar, bajo un adecuado ejercicio defensivo y una adecuada estructuración de un modelo de prevención, a que la conducta tenga que considerarse atípica. Entonces, aunque la ley no lo permita, al momento de determinar si la conducta es típica, comenzando por el primer estadio de la teoría del delito, ahí podría quedarse. Pero hay que saber cómo, porque además te adelanto algo, el reglamento a la ley 96-99, que es donde están los requerimientos que tiene que tener un programa de prevención del delito en Costa Rica, son innumerables, son súper complicados, son muy difíciles de comprender, y tienen que tenerlos en teoría. Sí, y es un tema interesante porque hay demasiadas incertezas en este momento. Ahora hablando con unos colegas chilenos, que por cierto van a estar en uno de los eventos del 19 de octubre, al cual los invitamos, que ojalá nos van a acompañar, a raíz de la nueva ley que hay en Chile, ellos nos decían, por ejemplo, que en Chile existe una sentencia que analiza, o un caso en el cual un tribunal analizó o no el cumplimiento adecuado de un modelo de prevención. Entonces, que si, por ejemplo, el ente encargado de manejar el modelo tenía independencia sobre las altas gerencias, que si había digamos, un entrenamiento adecuado de las personas, etcétera, etcétera. Pues toda esa serie de requisitos enormes que tiene, por ejemplo, el reglamento, la verdad es que no tenemos certeza de cómo va a interpretar un tribunal si existe realmente o no, porque no es tenerlo, es tener un programa adecuado, suficiente y eficaz, digamos, que funcione. Claro. Entonces, ¿cómo va un tribunal a determinar eso? Es lo que no sabemos. Y es lo mismo que estás diciendo vos ahora. ¿Cómo vamos a determinar si se va a determinar o no que la existencia de un programa o un programa de prevención podría eliminar el delito? Es algo que no tenemos certeza en este momento. Lo que sí me parece importante, y no sé si estás de acuerdo, es que por lo menos a partir de esta reforma sí se le da mucho realce, o tiene un nuevo aire a la importancia de tener este tipo de programas. Claro, de hecho, como te decía, a partir de la ley 96-99 en julio, se trata de poner en la palestra los programas de cumplimiento. Vean, esto es importante, pero ¿cómo es que lo vamos a trabajar en Costa Rica? Como bien vos decías, los operadores del derecho, ¿cómo es que los capacitan? ¿Está preparada la defensa particular para venderle las ideas a los jueces, o no están? Nosotros como jueces estamos preparados para analizar una responsabilidad penal de un ente abstracto, el modelo que tenemos, qué deficiencias tiene, qué fortalezas. Lo cierto del caso es que es bien complicado el tema, pero como bien vos lo decís, ahora a partir de esta última reforma de hace un mes, se trata de dar todavía mayor importancia. Yo pensé que iba a salir una reforma un poco más fuerte y tratando de corregir todos los errores. Se mantienen con muchísimos errores, pero sí se trata de hacer ver que el programa de cumplimiento está ahí y hay que realmente tenerlo. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay que capacitarse más, que los empresarios tienen que tener claro que tienen que tenerlo. Y hay otra cuestión muy importante, que tal vez tocando este tema de la última reforma, las modificaciones que se dieron dejaron incólume el modelo de imputación en cuanto a la alta gerencia, que la experiencia, por lo menos en Costa Rica, señala
que a quienes se les está atribuyendo como persona física la comisión de los hechos delictivos es la alta gerencia. Entonces la realidad nos dice, mira, estamos investigando toda tu alta gerencia, y la norma nos dice, la alta gerencia, la imputación por medio de la alta gerencia es la que tiene todos los defectos posibles. No sé qué va a pasar en la práctica. Pero esta reforma, esta última modificación, como les decía, trata de hacer más importantes los programas de cumplimiento y, por ejemplo, señala alguna conducta delictiva cuando se amenace o se intente influir en la persona encargada de cumplimiento. Entonces, se trata también de proteger, porque no hacemos nada teniendo un oficial de cumplimiento que no tenga independencia, que no tenga los medios, que no tenga acceso a alta gerencia, que es uno de los temas que tanto se ha discutido. Y que es uno de los temas súper importantes. Por ejemplo, bueno, vos y yo que somos parte del World Compliance Association, ¿verdad? Y uno de los principales temas que ha estado en ese foro es la protección precisamente del oficial de cumplimiento. Claro. O del informante en general. O del informante en general, porque está siempre la consecuencia de qué pasa cuando se denuncia, ¿verdad? Claro. Y eso siempre ha sido un tema, era un tema que estaba muy débil acá, y que esta reforma pues busca, tal vez no al nivel que debería, pero sí busca fortalecer un poco la protección de eso, fortaleciendo el rol, digamos, imparcial y de protección que debe tener el... Y por ende fortaleciendo los programas de cumplimiento penal. Porque, como bien vos lo decías, muchas veces la queja radica en, yo oficial de cumplimiento, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Si dependo de la alta gerencia. Por ejemplo, en nuestra ley había o sigue existiendo un absurdo de que el informe que rinde el oficial de cumplimiento y demás tiene que pasar por alta gerencia y en última instancia ser aprobado por alta gerencia. Definitivamente es un absurdo, porque si son ellos los que están cometiendo el hecho delictivo, nunca va a llegar. Entonces se ha ido visibilizando, y yo creo que es porque se ha tratado de repensar esta ley que tenemos. Sin embargo, nos seguimos quedando cortos. Hay cosas que hay que seguir analizando. Por ejemplo, vean, a nivel, dejando un poquito el derecho penal sustantivo y yéndonos al derecho procesal penal, las medidas cautelares que están sufriendo ahorita las empresas. Y eso es por desconocimiento también. ¿Cómo es posible que un juez básicamente se haya convertido en el administrador de una persona jurídica que está bajo la medida cautelar de inmovilización? Y si nos vamos a lo que es la medida cautelar de inmovilización desde las normas registrales, que es lo que realmente nos dice el contenido de la inmovilización a nivel registral, el juez no tendría que asumir el papel de administrador. El juez tendría que tener un papel de actuación expedita, pero la empresa sigue trabajando de forma normal. Y esas situaciones son las que no se han ido, desde mi punto de vista y lo poco que conozco de los casos particulares, más allá del estudio, no se han ido atacando de forma adecuada. Entonces pasa el tiempo, la persona jurídica inmovilizada, y hay situaciones que realmente los van a afectar. A nivel procesal, otras situaciones importantes, como quién va a defender a la persona jurídica y si puede ser el mismo que defiende a la persona física que está imputada. ¿Cómo lo representa? La función de la defensa pública. ¿Qué pasa si yo, empresa, no atiendo, o mis representantes o agente residente no atiende un llamamiento judicial? Me van a nombrar un defensor público. Ese defensor público, que va a actuar como curador y defensor, no conoce el giro comercial de mi empresa. ¿Cómo es que va a defenderme? Son muchos temas ahí que definitivamente el paso del tiempo, las experiencias a nivel judicial nos van a ir diciendo qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Lo que pasa es que las sentencias en España son pocas. Ahora acá nosotros no sé cuándo vamos a tener una sentencia del tipo que sea, y definitivamente no podemos esperar a eso. Tenemos que tenerlo claro desde antes. Sí, es un poco digamos, es un poco el tema de que solo cuando ocurra nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de cómo va el desarrollo, pero también porque es importante este tipo de ejercicios, entonces, de entender qué está ocurriendo en otros países o qué ha ocurrido en otros países. Por eso es que, por ejemplo, en este evento nosotros ahora estamos volviendo los ojos a Chile, a ver cómo les está yendo a ellos con esta ley. Hemos hecho acercamiento con México. El año pasado, por ejemplo, hicimos que me llamó mucho la atención. El año pasado tuvimos invitados de España, y ellos nos decían, escucharlos hablar ustedes es escucharnos a nosotros hace 10, 15 años. Correcto.
Entonces sepan para dónde van porque este es el camino que probablemente ustedes van a seguir. Y literalmente un año después pasó una de las cosas que ellos nos habían advertido que podrían ocurrir. Y eso es lo importante de hacer este tipo de ejercicios, ¿verdad? Para entender un poco a sabiendas de que solamente cuando ya se dé una sentencia vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Pero y lo que pasa es que ni las empresas, ni los jueces, ni los abogados particulares, ni los oficiales de cumplimiento pueden esperar a que reviente un proceso penal o a que los lleven al proceso penal o a que los amenacen con ir para empezar a preguntarse, bueno, mira, sí, ¿ahora qué hacemos con los programas de cumplimiento? El programa de cumplimiento, de hecho, usted debería tenerlo ya, tanto desde su formulación general como programa de cumplimiento general, bajo los conceptos éticos y transparencia y demás, pero también yo, cuando hablo con algún oficial de cumplimiento, trata de enfocarlo solo desde ese aspecto, pero no, también tenemos que tener claro, vean, si estamos trabajando con el Estado, en algún momento podríamos vernos vinculados a un proceso penal. Entonces, además de esa prevención general de riesgos, tengamos lo penal. Y ahí es donde yo creo valiosísimo este tipo de capacitaciones, porque definitivamente son un sinnúmero de actores los que tienen que conocerlo y no esperar a que algo reviente o que salga una sentencia. Para ese momento puede ser tarde. Y con dos temas interesantes. Uno es que esto no es un tema de corruptos, o sea, no es que esto le interesa a las empresas que andan viendo a ver cómo cometen actos de corrupción, sino que se da mucho también desde la perspectiva de la empresa, vamos a ver, la empresa que desde sus altas gerencias no tienen interés en entrar a este tipo de actuaciones, pero nunca le dijeron a su gente en los mandos medios para abajo que aquí no se hacen las cosas así. Entonces de un pronto a otro alguien llegó y pagó 5.000 colones para agilizar un trámite, y eso que tal vez desde la alta gerencia nunca se hubiera permitido, la persona que está en puestos más abajo no sabía que no debía hacerlo, y eso ya te generó la responsabilidad, o sea, te vuelca la obligación de enseñar a tu gente a que las cosas no se hacen así. Claro, por supuesto. Ahí si tuviese un buen programa de cumplimiento, no pasa nada. Bueno, o tal vez podría pasar una multa atenuada, pero bueno, o incluso a tipicidad. Pero yo siempre lo digo para las personas físicas, yo estoy seguro que yo dolosamente no voy a cometer un hecho delictivo, pero eso no me exime de que en algún momento alguien me denuncie o crea que yo cometí un hecho y tenga que ir a defenderme a un proceso penal. Y es lo mismo para la persona jurídica. Puede ser yo, alta gerencia, crea que todo lo estoy haciendo bien, no ocupamos programa de cumplimiento penal, estamos bien, y reviente una causa por corrupción, con el ejemplo que vos lo decís. Y ahí entonces, ¿cómo es que yo me defiendo? Por eso es que tiene que tenerse claridad. Todos podemos caer en el sistema penal. Y más en el mundo actual, en que todo se ve feo, digamos, en que todo se ve mal, en que todo se ve con un prisma de corrupción, y que en cualquier momento cualquiera le hace un escándalo en redes sociales, por ejemplo, y que puede derivar en una causa penal. Claro. Eso es un problema. Pero sí, es sumamente interesante, ¿verdad? Es sumamente interesante y ver cómo se va desarrollando esto poco a poco. Lo importante es esto, o sea, crear esa conciencia en la gente, en las empresas, de que esto es algo que es importante que hagan, ¿verdad? Sí, y de hecho el estudio tiene que ser detallado. Vamos a ver, para crear un modelo de cumplimiento según el requerimiento del reglamento que nosotros tenemos, más las normas a nivel internacional y lo que de forma general podamos conocer, es un trabajo arduo, un trabajo grande, bien grande. Pero si se tiene en cuenta todos estos temas que hemos ido tocando, las dos, para mí son dos especies de vertientes en los que los programas de cumplimiento tienen que moverse, yo creería que puede tenerse éxito. No solo en la elaboración, sino que también tenemos que tener claro en la forma en que echamos a andar ese programa, que no se quede en el papel. Porque ese es otro de los temas que muchas veces se cree, mira, hacerme un programa de cumplimiento, difundámoslo el primer mes, tenemos una figura ahí de papel de oficial de cumplimiento, y bueno, cuando usted va al proceso penal, usted no va a tener que demostrar eso, usted va a tener que demostrar que estaba funcionando. O peor aún, pasa mucho con transnacional, que donde uno les habla de esto y dice, no, nosotros tenemos unos programas regionales, entonces ya esos aplican, cascadean para todo el mundo, y ahí está en el SharePoint regional, y
y ya. No, correcto. Entonces estamos cubiertos. La exigencia nuestra es distinta, porque además partimos de un modelo de imputación que es distinto. O sea, yo no puedo tomar algo para México, Ecuador, por ejemplo, que tiene una de las peores leyes de responsabilidad penal de la persona jurídica. No puedo tomar normas a nivel general o regionales para aplicar los modelos que son muy, muy particulares. Y además ahí es donde está la importancia o el valor, saber cuáles son las características de nuestro sistema de responsabilidad penal, para a partir de ahí poder tener un programa que sea eficaz. Y yendo al tema de la puesta en práctica, que sirva en la práctica, que sirva cómo ir a un tribunal a defender una u otra posición, fiscalía que sepa cómo poder hacer la imputación de forma adecuada, defensa que sepa cómo atacarla, y los jueces que sepan cómo resolverlo, sin violentar, por supuesto, el derecho constitucional, convencional e incluso los principios del mismo sistema penal. Claro, claro. Mira, Alberto, y como para ir cerrando, desde una perspectiva práctica, digamos, y a la luz de la, digamos, incluso de esta reforma de la que estamos hablando, ¿qué ves vos que sea importante tomar en cuenta, digamos, 3, 4, 5 puntos principales o ejes principales que digan, esto es importante que lo tomen en cuenta si cuando le entren a un programa de prevención? El primer punto para mí importantísimo es tener claridad en cuál es el modelo de imputación penal. Porque lo que se hizo fue tratar de trasladar el del ser humano para la persona jurídica, y eso no sirve. Entonces, primero, tener claro el modelo de imputación. Si tenemos claridad en ese modelo de imputación, podemos empezar a estructurar para la segunda faceta que les digo, de pensar en cómo ejercer una defensa adecuada en un proceso penal, tener claro que ese modelo y entonces cómo lo vamos a atacar. Por supuesto, un segundo punto que tenemos que tener muy claro es el programa de cumplimiento general y el programa de cumplimiento penal, que tienen que ir de la mano. Eso. Una tercera situación que yo señalaría es el cumplir con los requisitos que el reglamento exige. No va a ser fácil, pero aquí es donde viene una cuestión tal vez un poco de maña o experiencia. Hay requisitos que usted no va a poder cumplir porque los datos no están, pero hacerlo notar en el programa que estoy echando a andar, vean, no puedo cumplir con el inciso A de tal artículo por esta situación particular. En cuanto al programa de cumplimiento penal, tiene que ser eficaz. Entonces aquí viene como otro aspecto importante a considerar la posición del oficial de cumplimiento. ¿Cómo tengo yo el oficial de cumplimiento mío? ¿Qué garantías le doy? Porque definitivamente es un tema trascendental. Y otro aspecto que yo tocaría también dentro de los programas de cumplimiento es el poder dejar establecido para una eventual vinculación a un proceso penal que la empresa puede seguir funcionando, sometida a distintas medidas cautelares que muy probablemente le pongan, pero que le permitan no ir al fracaso o a la quiebra o a su desaparición. El oficial de cumplimiento, quien vaya a estructurarlo, la tiene bien complicada. El asunto no es sencillo. Pero definitivamente con estudio y tomando en cuenta esos puntos, otros más que por ahí pueden ir saltando, creo que la empresa podría salir bien librada tanto en el sometimiento al proceso penal o la evitación de caer en un proceso penal y el desarrollo empresarial que continúe de forma normal. Claro, ese último punto es muy importante, ¿verdad? Porque la gente deja de lado cómo continuar operando si esto nos ocurre, ¿verdad? Y es porque es bajo la lógica de que nadie actúa pensando que le va a pasar esto. Y lo cierto del caso es que, como decías anteriormente, que cualquiera claro, se puede ver involucrado en un tema de este tipo. En temas de corrupción son temas súper sensibles, son temas en que en Costa Rica hay una satanización de las relaciones público-privadas, entonces en cualquier momento una reunión es más que suficiente para que te hagan una acusación. Entonces, desde esa perspectiva, ese último punto me parece sumamente importante. Claro, tenemos que tenerlo en cuenta y que no sea que una vez que estamos y ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque definitivamente el giro comercial podría verse afectado y los intereses de la empresa, desde alta gerencia hasta el empleado que se dedique a situaciones realmente, digamos, menos complicadas, se va a ver afectado. Tenemos que preverlo para que pueda caminar bien. Claro. No, Alberto, de verdad muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo.
Ha sido muy, muy provechoso y te agradecemos muchísimo, ¿verdad? Ojalá, o sea, sea la primera de muchas ocasiones. No, a vos, Germán, y a Arias, en realidad a todas las personas que se van a tomar el tiempo para escucharlo, para mí es un placer y creo que tenemos que seguir discutiendo. Es un tema que hay que ponerlo ahí siempre en vivo en todos los foros porque resulta trascendental. Gracias, Germán y Alberto. Con esto damos por finalizado otro episodio más de Conversal Law by Arias. Los motivamos a mantenerse pendientes de nuestras redes sociales y página web para no perderse lo último en noticias legales más importantes de la región. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por sintonizarnos.